Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, nuestra anfitriona Radio Santa Rosa, en Chimbote, RSD Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días amigos desde Lima para todo el Perú y tenemos aquí por supuesto mucha información. Empezamos la semana con noticias que tienen que ver con el presidente de la República, nada auspiciosa ciertamente, más enredos de Westfield, de Surfers Capital y de la participación de estas empresas formadas por el presidente y por su empleado, socio, ya no sé, amigo, Gerardo Sepúlveda. Él ha dicho que no son amigos, Gerardo Sepúlveda, chileno, que administraba estas empresas y que hacía negocios con varios conglomerados, consorcios importantes que tenían contratación con el Estado. Obviamente estamos hablando de Odebrecht, sobre todo en la IRSA Sur, la IRSA Norte y también en el trasvase Olmos e Irrigación Olmos. En realidad son 4 proyectos muy grandes que manejó Odebrecht durante los años en los que el señor Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Estado. Pero anoche también hemos tenido noticias de el contrato con TGP para transportar el gas de Camisea. Entonces, se está acumulando información, les voy a decir con sinceridad, no muy clara, creo que falta una mejor presentación, ¿no es cierto?, para establecer exactamente cómo ha funcionado y si es que ha funcionado la puerta giratoria, es decir, el estar de dos lados de la mesa. Lo que sí es interesante en el reportaje de Daniel Llovera es que el presidente el 17 de diciembre en rueda de prensa le dijo a los periodistas que él no tenía ningún recuerdo de estos contratos que había firmado Sepúlveda por él y que seguramente Sepúlveda estaba buscando pues una ganancia, un mejor porvenir, pero que él no tenía la menor idea de qué se trataban. Sin embargo, en el contrato de TGP, en que participa no solo el Banco de Crédito, sino Apoyo Consultoría y Westfield, cuando el presidente no era ministro, sí participa en un par de reuniones. Entonces, por lo menos se le ubica ahí, por testigos claros. Entonces, ¿cómo que no se acuerda de nada? Ahora, tal vez ya no se acuerde de las cosas, en general puede ser con la edad, ¿no? La gente olvida, pero no son tan antiguas, no estamos hablando de los 70s o los 80s, estamos hablando de hace 15 años, no es tan antiguo, digamos, de 10 a 15 años. Entonces, bueno, ahí hay una investigación, también esta información de Panorama, que BCP ha dado cuenta a la Unidad de Inteligencia Financiera de todas las transferencias que ha hecho a Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, no hay material para examinar de qué clase son esas transferencias, así que no sabemos si le estaban mandando la plata de sus ahorros desde Estados Unidos o era su plata, no sabemos más. Y en el camino, por supuesto, la comisión de Lavallato seriamente cuestionada, ¿no? Hoy se publican encuestas, ayer también de GFK, que dan una fotografía un poquito todavía movida, porque se sigue moviendo la foto, de lo que está pasando en el país. La noticia más importante ahí es que el presidente ha caído fuerte y está hoy en menos de 20% de popularidad, está en 19%. Eso, 19 puntos porcentuales, para decirlo bien. Eso es... Tendría que ser el presidente, presentarse a la Comisión Lavallato, pero está tan desprestigiada y venida menos, Mira, o ante un fiscal, ¿qué es lo que tendría que hacer? El problema es el siguiente, o sea, esto es post-papa. El presidente pensó que con el papa le iba a ir muy bien. Es más, en inauguraciones esta semana ha estado mencionando al Papa. No sé si te has dado cuenta. Me reuní con el Papa en mi oficina, en mi escritorio, y el Papa me dijo que sigue haciendo lo que estaba haciendo. Es decir, yo hablo con el Papa, pues, ¿no? Entonces pensó que esto le iba a subir la popularidad. No le ha ido bien. No le ha ido nada bien. Está peor que antes. No le ha gustado a la gente que se esté colgando el Papa para tratar de obtener algún tipo de reivindicación personal, reconocimiento personal. Eso nunca cae bien, los políticos no aprenden, pero esta vez cayó peor que nunca. Y después de eso, por supuesto, tiene que escoger un camino, ¿no?
El tema es el siguiente, yo se los he explicado varias veces. Durante su mandato, el presidente de la República no puede ser acusado por ningún delito, salvo 4 cosas que están en la Constitución que no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Cerrar el Congreso, impedir las elecciones, etcétera. Como no puede ser acusado, no tiene ningún sentido investigarlo. E incluso, cuando termina su mandato, tiene 5 años, durante 5 años, lo tiene que investigar el Congreso, acusar el Congreso, se tiene el beneficio de antejuicio y acusarlo ante la Corte Suprema. ¿Ok? Entonces, esto implica un trabajo de la Fiscalía posterior, ex post, cuando deje la presidencia de la República. Por supuesto, puede ser que tú estás investigando a Pepe y encuentras algo de Juan, sí pues, y ahí puedes llamarlo a que responda si es que quiere, ¿no? Pero no está obligado a hacerlo, y eso es lo que él le dijo a la Comisión Lavallato varias veces. Ahora sí quiere ir, pero yo no sé si le convenga ir o no, porque la verdad es que las informaciones son tan contradictorias sobre lo que él dijo en diciembre y lo que está sucediendo un mes después, que yo no sé si le convenga ir a Lavallato o no. Es muy enredada su explicación. O sea, la explicación siempre fue la siguiente, y la que yo creí, la que todos creemos. Westfield es mía, First Capital es del señor Sepúlveda. Sobre First Capital le preguntan al señor Sepúlveda, yo no sé nada de eso. Muy bien. Y Westfield, efectivamente, el señor Sepúlveda usó el nombre de Westfield para hacer negocios propios sin mi conocimiento. Esa fue su defensa. Y la usó, y obviamente las utilidades que obtuvo, evidentemente yo también las cobré. Ahí es donde el cuento tenía una pata corta. ¿Ok? Puede ser, pero no fue mucho dinero, fueron unos reembolsos mientras yo era funcionario de Estado, y cuando terminó mi mandato en el 2006, el señor Sepúlveda cobra un honorario, no sé cuánto se llevó Sepúlveda, no sé cuánto le tocó a Westfield. Lo cierto es que First Capital es la que termina cobrando siempre. Es decir, los contratos los firma Westfield y a la hora de pagar, First Capital se sustituye, como explicó ayer Daniel Llovera, en el lugar de Westfield. Pero a cambio de nada. A cambio de ningún pago. O sea, es como si yo fuera una empresa que hago todo el trabajo y a la hora de cobrar, yo no cobro, sino que le doy mi posición contractual a otra persona. Pero si voy a hacer eso, yo vendo mi posición contractual. En el caso entre Westfield y First Capital nunca hay una cesión de posición contractual a título oneroso, o sea, por una venta, sino simplemente se intercambian de sitio. Y eso es muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? A ver. Porque la hipótesis que maneja Daniel, nos lo explicó la semana pasada, es que son la misma persona. La hipótesis es que Sepúlveda actúa bajo órdenes y para Pedro Pablo Kuczynski. Esa es la hipótesis. Y Pedro Pablo Kuczynski actúa, ¿no es cierto?, con Sepúlveda como socios en este negocio. Y que el que está actuando en verdad es Pedro Pablo Kuczynski. Años después, en 2008, para Olmos Irrigación, ahí sí vemos que hay un contrato directo en el cual First Capital contrata a Westfield para enredar más las cosas. Es decir, Sepúlveda contrata a PPK. Ya no era ministro, ¿no? Y le paga. Y le paga lo que Odebrecht le paga. Entonces ya cada vez son más contratos, no, cada vez no son menos, cada vez son más. Tenemos, reitero, a ver, IRSA Norte, IRSA Sur, Trasvase Olmos, Irrigación Olmos, ahí son 4 con Odebrecht y de TGP. Donde efectivamente entre el año 2002 que dejó de ser ministro y el año 2004 que volvió a ser ministro, el presidente fue asesor de Hunt, de la empresa Hunt, para la estructuración de este fondo, para poder levantar el dinero, para poder hacer la obra, que era básicamente el transporte, o sea, cómo hacemos el tubo. Eso sí era legal, porque él no estaba como ministro. El problema con PPK es que fue ministro, deja de ser ministro, es ministro de nuevo. ¿Ok? Cuando él vuelve a ser ministro, la segunda vez, ya tenía una serie de operaciones que se las traspasa a Sepúlveda. O, según la versión de Kuczynski inicial, de la cual él no tiene ninguna idea, y es Sepúlveda el que se las maneja. Esto se va a ir agravando, porque Barata va a contarlo más. Hay 5 o 6 reuniones de Barata con Pedro Pablo Kuczynski como ministro,
7. 7, ¿no? 7, 5, 6, 7, ya no sé, como ministro, lógico, que parecería normal porque era un contratista del Estado importante, pero eso, reitero, se va a ir agravando y agravando y agravando. Apenas pase febrero, pase marzo, se reúne el Congreso nuevamente, olvídate de la Comisión Lavallato, le van a poner una moción nuevamente de vacancia y nadie lo va a defender. Entonces, Ahora sí nadie lo va a defender. ahora sí nadie lo va a defender porque está tan enredado el asunto que nadie lo entiende. No, no es una cosa menor, porque cada vez hay más contratos, cada vez hay más información, cada vez es más complicado. Entonces nadie lo va a defender. Ese es el tema. Y cada vez escuchas, digamos, cosas como esta, ¿no? No se ha caído el dólar, la bolsa sigue igualita. ¿Por qué la economía no se ha detenido? El país sigue caminando. Porque ya hay una especie de consenso de que Vizcarra puede culminar su mandato sin mayor sobresalto. Y ya está. Y Vizcarra desapareció el mapa, se ha ido a Canadá. Está en Está Canadá. tranquilito. Y de ahí, Canadá, el país, ¿eh? Y de ahí nunca más lo veremos hasta que lo llamen. Dicen que, por supuesto, en la cabeza de Vizcarra ya hay un gabinete formado, ¿no? Que no incluye a Mercedes Arao, ciertamente, ¿no? Que también se tiene que ir por haber mentido. Ha mentido y yo creo que su carrera política nunca se acaba. En el Perú las carreras políticas nunca se acaban, pero mentir en algo tan grave como decir no vamos a indultar a Alberto Fujimori, los indultos no se negocian, y a las 48 horas de estarlo indultando y estar ahí como primera ministra y no moverse de ahí como primera ministra, pues simplemente no hay forma, ¿no? O sea, no hay forma que Vizcarra la mantenga como primera ministra, la mandará al Congreso y ahí culminará su carrera en 2021. Pero la situación es compleja para Kuczynski. Ayer el editorial de Hernán Chaparro presentando su encuesta era bueno, pues el problema es el presidente, no el resto. Por primera vez el gobierno sale mejor calificado que el presidente, que eso es rarísimo. En el Perú siempre sale primero el presidente y después el gobierno. El gobierno sale mejor calificado que el presidente. Y miren, más del 80 y tantos por ciento, 88 me parece que es la cifra de los peruanos, aún lo que incluye a gente que está de acuerdo con el indulto, considera que esto es una negociación, que esto ha sido negociado, que aquí no hay ningún gesto humanitario, que esto ha sido un negocio entre Kennedy y el presidente. Pero como somos inmorales, a un grupo de gente le parece bien, ¿no es cierto? O sea, al 50% le parece mal, al 50% le parece bien, estamos mitad a mitad. Dentro del 50% que le parece bien, hay un 30 y tantos por ciento que le parece que ha habido un negociado. Igual le parece bien. O sea, imagínate, era cuando, ¿te acuerdas? Hacían esa encuesta, ¿a usted le parece, votaría por alguien que roba pero hace obras? Sí, 50 y tantos por ciento. Y después no se quejen, pues, ¿no? O sea, si tú estás diciendo que no te importa que robe, pero que haga obra, entonces no te quejes cuando roba, pues, ¿no? Igual acá, ¿te parece que acá hay un negociado entre Kuczynski y Kennedy para salvar su vida, ¿no? Pero al mismo tiempo dices que está muy bien que lo haya indultado. Ya, no sé. Yo creo que la gente se da cuenta con el tiempo de que tiene que ponerse de acuerdo con su conciencia para entender las cosas, ¿no? Pero por el momento, pues estamos, como dice, confundidos, un poquito confundidos. Bueno, y después tenemos esta historia de la Comisión de Lavallato, que ya no sé qué van a hacer con ella, porque la verdad es que poco menos que nada. O sea, ¿para qué sirve la Comisión de Lavallato? Básicamente para defender al fujimorismo, claro, y Alan. Al fujimorismo de Keiko y a Alan, o sea, a nadie más. El resto son acusaciones que no tienen ni pie ni cabeza. Esto además ya tiene meses, y obviamente cuestionan a Rosa María Bartra, por cierto, pero al mismo tiempo no la sacan, porque no la pueden sacar, porque no tienen la mayoría. Van renunciando sus integrantes, o sea, se va desgranando, nombran a otros nuevos, y en fin, ahí vamos. Alianza para el Progreso se ha retirado. Sí, claro, ya, Marisol Espinosa dijo, ¿qué hacemos acá? Vámonos, chao. Ya, sacaron a Gino Costa, porque claro, o sea, había renunciado a Peruanos por el Cambio, sacaron a Frente Amplio, sacó Frente Amplio sacó a Jorge Castro. A Castro, y creo que han puesto a Quintanilla. El único que se maneja ahí contento es Mulder y Vitocho. Eso no tiene ningún problema.
Pero el resto está en el plan de, oye, ¿qué cosa es esto? ¿No es cierto? Pero en fin. Bueno, Carlos Bruce acaba de declarar que está seguro que la Corte Interamericana no va a anular el indulto. Bueno, yo estoy segura que la Corte Interamericana sí lo va a anular. Claro, ¿en qué se basa para decir eso? ¿No? Es muy, muy poco probable, más bien lo contrario. Yo no digo que lo vaya a anular de plano, pero va a exigir algún tipo de medida, contraprestación o algo. O sea, esto no se va a quedar así. Eso que creo que lo tienen que tener bastante claro en el gobierno, si es que estuvieran viendo bien las cosas, pero no la están, ¿no? Dice, irse a sur, irse a norte, irse a su casa. La gente es bien ingeniosa. Bueno, queremos agradecerle a Movistar haber tenido misericordia de este humilde hogar, porque desde el día sábado ya tenemos internet. Por lo tanto, usted que me está escuchando en la aplicación, bueno, estamos bien, estamos Mil mejor. disculpas a la gente que ha reclamado. Mucha gente ha reclamado, Muchísimas gracias. no puedo hacer nada, no depende de nosotros. Entonces, Incluso no podíamos colgar programas, no teníamos nada. Así nada, es que no teníamos mil nada. disculpas a todos. Ya, recién nos estamos Hay que poniendo al ponerse día. al Ya estoy poniendo acá. Ya tenemos internet, voy a poner así para todos. Ya. Entonces ya nos pueden ver, yo lo puedo poner desde gracias Movistar por dejarnos tantos días sin internet. Pero ha sido complicado para nosotros desde acá, ¿ah? Así que Sí, bueno, para toda la red que tenía que tomar la señal del Facebook, porque no tenía otras señales. claro, O sea, se complicaba bastante. se nos ha complicado todo, pero ahora sí. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Tenemos una reacción muy bonita, y después vamos a hablar de ella, de el tema de Venezuela. Bueno, el congresista Apaza de izquierda. ¿Qué le pasó al congresista Paz? No sé qué le pasó, no sé qué le pasa a Pasa, pero se le ocurrió que había que sacar una ley para impedir que más venezolanos vinieran al Perú. Bueno, esa es la lógica de mucha gente en la izquierda. O sea, la idea de que la riqueza es limitada. Y como es limitada, no va a alcanzar, ¿no? La teoría moltiana, ¿no? O sea, no puede haber más gente porque, mal tú se equivocó, porque no va a alcanzar. No, sí puede alcanzar perfectamente. Lo que no entiende el señor Apaza es que un venezolano puede venir al Perú, trabajar, generar capital, poner un negocio y darle trabajo a los peruanos. O sea, no cabe en su cabeza, ¿no? O sea, así como cientos de peruanos, si no miles, han salido del Perú hace 20, 30, 40 años y hoy son prósperos empresarios en otros países, no en el suyo porque acá no los dejaron, ¿no es cierto? De la misma manera, el que viene acá, primero es mano de obra calificada. Todos los jóvenes que están viniendo tienen título o están en camino de obtenerlo. O sea, ya ni siquiera hay que educarlos. Ya, para el Estado peruano, su educación primaria y secundaria está cubierta. ¿Ok? 2, es mano de obra calificada que mejora tu productividad. 3, tienen la posibilidad de generar sus propios negocios y de esa manera darle trabajo a peruanos. Como no somos un país acostumbrado a recibir migración, lo cual es, entre paréntesis, una paradoja, ¿no? Porque la migración interna es lo que ha hecho las ciudades de la costa peruana. O sea, ¿ustedes cómo creen que se ha hecho Lima? Lima se ha hecho a punta de migración interna. A ver si al señor Apaza le hubieran dicho que él no podía venir a Lima, que sus papás no podían venir a Lima. ¿Qué le hubiera parecido? No sé, ¿no? Hubiera pensado, pucha, esta gente está loca, sí, pues igualito, pues, ¿no? Entonces, obviamente su propuesta recibió la condena más o menos de todas las bancadas, De todas las... incluida la suya, creo, ¿no? Entonces, el hecho de que está loco de remate, ¿no? Pero plantea el congresista Pasa un síntoma, ¿no? Que es el síntoma de la xenofobia. Es la idea de que el otro me va a quitar. Ah, sí, claro, el otro me va a quitar algo que yo tengo, aunque sea un trabajo precario, pero me lo va a quitar. Y mucha gente me ha escrito después del programa que hice el jueves para La República, diciendo eso, usted no sabe lo que es que contraten a un venezolano. Mira, pudieron haber contratado a un peruano también. O sea, perder tu trabajo no implica que tengas que echar la culpa a alguien. No implica, o sea, puede ser que le puedas echar la culpa a alguien, ¿no? Pero puede ser que tu jefe siempre quiso votarte, ¿te das cuenta? Y de eso no tiene la culpa el venezolano, en absoluto. El ministro Javier Barreda, que está muy activo, todo el fin de semana ha estado por todo sitio, ha dicho que va a velar porque se le pague
a los venezolanos igual que a los peruanos para que no genere que prefieran votar a un peruano y contratar a un venezolano. Claro. Bueno, acá me dicen Workers of the World United, es el manifiesto comunista, empieza así, ¿no? Obreros del mundo unidos. Pero, claro, para el congresista Paz eso no funciona. O sea, es comunista, pero del mundo le parece muy grande. Del Perú. Del Perú nomás, ¿verdad? Entonces, sí, pues, o sea, miren, esto es una solución temporal. Algunos se quedarán, sí, porque se enamorarán de alguna peruana, de algún peruano, establecerán sus familias acá, en fin, pasa siempre, igual como los peruanos se fueron en mucho mayor número en los 70s, claro, porque no había trabajo acá durante la dictadura militar. Exactamente igual. Y algunos se quedaron, otros se regresaron. Hay gente que es muy trotamundo, hay gente que no. Entonces, en fin, ¿no? Pero lo que va a tener que enfrentar el Perú el próximo abril, me parece ya, o en marzo, es la Cumbre de las Américas. Maduro ha dicho que quiere venir. Y acá lo van a esperar los venezolanos con los brazos abiertos, o sea, como al Papa. Van a tener que, apenas salga ¿no? Por Fawcett, van a tener que poner policía a los dos lados de la pista, porque tomatazos le van a tirar. ¿No? Es que de verdad, pues, o sea, en vez de darle bienvenido, lo van a agarrar a tomatazos. Es que, qué arrogancia, ¿no? La de Maduro, realmente, una arrogancia. Venirse a buscar, ¿qué? Problemas, en fin. Vámonos a la pausa, Rosa María, vámonos a la pausa y retornamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Jesús quiere testigos, personas que difundan esperanza con su modo de acoger, de sonreír y sobre todo de amar. Porque la fuerza de la resurrección hace que los cristianos seamos capaces de amar allí donde parece que ya no hay motivo para amar y de abrir espacios de salvación allí donde parece que todo está humanamente perdido. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y todas las radios que se unen a la red. Acá los oyentes y los que nos ven a través del Facebook Live son bien creativos. Manuel Guerrero nos dice que Maduro tome la Avenida Venezuela. Eso, por ahí que pase, ¿no? Y lo van a recibir acá, con entusiasmo y con cariño. A ver, acá me están mandando una lista bien interesante, ¿no? A ver, a Justinano a Paza se lo mandan y me parece bonito. A ver, peruanos en Chile, esto dice 130.000, inscritos, ¿ah? Porque se supone que son 250.000. En España, 250.000. En Estados Unidos, 1.200.000. En Perú,
más o menos 46.000. Hay 100.000 que han entrado como turistas, pero 25 que tienen el permiso permanente para quedarse. Es gracioso, se llama permiso temporal de permanencia. Eso de permanencia temporal es raro, ¿no? Pero en fin, dura un año. Y hay que ser claro, nosotros somos un país exportador de personas, un país que ha hecho que miles de peruanos se vayan por una razón muy sencilla. A ver, ¿por qué la gente se va? Se va porque busca mejorar, porque encuentra que donde está no tiene oportunidades de mejora, ¿no es cierto? Hay gente que se va por un tiempo a buscar una mejor educación y regresa. Hay gente que dice, con lo que acá gano no voy a poder educar a mi familia, me han dado una oportunidad, me voy. O hay gente desesperada que dice, bueno, con lo que aquí gano mi familia no va a comer, me voy igual, ya veo después. Y normalmente la migración es un proceso muy doloroso porque parte a las familias. Es decir, ¿cuántos venezolanos me han escrito diciendo, yo estoy acá, mis hijos están allá? O cuánta gente me ha dicho, yo estoy acá esperando que mi esposo, ¿no es cierto?, logre ahorrar para poder mandarme a buscar. ¿No es cierto? La reunificación familiar es muy dolorosa, pero muy, muy dolorosa. O sea, y no estamos hablando, reitero, de gente que no tenga educación. Estamos hablando de gente a veces con educación, con carreras completas y carreras difíciles, muy, muy complejas. Y han sido profesionales exitosos en su patria. Mira, cuando fui a Australia, viajé con una periodista venezolana que ya vivía en Chile hacía un tiempo, ya se había asentado en Chile, y cuando llegamos a Australia me dijo, mis 2 hermanos son dentistas y viven acá en Australia. Y yo no lo podía creer, y hacía 2 años que no los veía. Ahí conoció al sobrino que había nacido en Australia y que nunca lo había visto, un niñito ya de, qué sé yo, 1 año y medio, 2 años. Y a mí se me partía el corazón, tú no sabes la escena de una familia que se encontraba, claro, se habían hablado por Skype, ¿no? Pero no es lo mismo abrazar a tu hermano que hablarle por Skype, ¿no? Y los padres estaban todavía en Venezuela. Entonces qué tremendo es esto, ¿no? Es muy triste, la verdad que es muy triste, porque además, si tú sales de tu país en la esperanza de que vas a volver, ¿no es cierto?, pero cada día esas esperanzas para los venezolanos que están en el exilio son más lejanas. Hay gente que salió hace 10 años. Hay gente que salió en 2002, o sea, hace 15, ¿no? Y no ve una mejoría. Y además hay que decirlo claramente, el problema de Venezuela no solamente es que tiene un gobierno dictatorial, autocrático, de corte socialista, que empobrece más a la gente, todo eso es política. El problema ya es humanitario. No hay medicinas, no hay comida, no hay elementos básicos. Entonces, tú no estás hablando ahí de simple y llanamente que hay que ser, alguien me lo dijo, no es solamente un tema de ser recíproco con el prójimo, ¿no?, sino ser humano. Es una crisis humanitaria. O sea, en este momento yo sí creo que el Perú debería liderar un proyecto, digamos, democrático continental para que cada país reciba por lo menos a 100.000 venezolanos en tanto la crisis baje. Por lo menos para poder sacar de Venezuela 1 millón de personas, ¿no? Y puedan esas personas pues sobrevivir hasta que la crisis termine. Y esa crisis pasa porque, yo les digo, la oposición venezolana no se organiza para entender una sola cosa. Miren, el socialismo o el comunismo, si se quiere, le basta hacer un gol a la democracia para ganar el partido. Y ese gol es llegar al poder. De ahí no se van nunca. Nunca. Hacen unas farsas de elecciones, pero no se van nunca. Entonces, a la democracia, en cambio, ¿no es cierto?, le cuesta mucho. Hay que pelearla en cada elección para mantenerla y cuidarla. Es muy frágil, ¿no es cierto? Las dictaduras no son frágiles, son al contrario prepotentes, duras. Además del problema de la violencia en Venezuela, que es otro problema gravísimo. Tiene el índice de asesinatos más alto de la región. Entonces, vivir es jugarte la vida, no tener que comer y no tener un futuro. Te vas, pues. ¿Y quiénes se van primero? Los más jóvenes, los más fuertes, los más audaces, los que tienen todo por delante y quieren construir un futuro. ¿Quiénes son los últimos en salir? Los mayores, los enfermos, los viejitos, o sea, las personas vulnerables. Esas son las últimas en salir. ¿Y qué se hace mientras tanto? Se les manda plata, ¿no? Pero se les manda plata, me decían que ahora el régimen de Maduro quiere controlar la entrada de plata de fuera. Entonces te podrás imaginar, o sea, te has tenido que ir de ahí
por culpa de Maduro, y ahora Maduro quiere agarrarse tu plata, para cobrar un impuesto, no sé qué barbaridad. ¿Ya? Entonces el trabajo de millones de venezolanos fuera de Venezuela, mandando plata a sus familias, pasar por las manos de Maduro. Entonces, yo lo que te decía hace un momento, la oposición tiene que entender que ahí no van a haber elecciones competitivas mientras estos estén en el poder. Tienes que sacarlos del poder. O sea, toda la oposición tiene que unirse, presentar un solo candidato, ganar y después convocar elecciones competitivas, donde ya se compita libremente en 2 o 3 años. Pero si van separados, lo único que hacen es que Maduro vuelva a ganar. Así es. Una y otra vez. Y ya se presentó, ya se lanzó como candidato. Ha adelantado ya... elecciones porque está convencido que va a ganar, etcétera. Entonces, claro, ha prohibido el voto de venezolanos en el extranjero. Eso es otro vacilón. Porque, claro, los que se van son los que lo odian, pues, ¿no? Entonces, ha prohibido que los venezolanos voten en el extranjero. Ya no hay voto de venezolanos en el extranjero. ¿Ya? Entonces, si votaran todos los venezolanos en el extranjero, créanme que Maduro no estaría en el poder. Y las Fuerzas Armadas, que normalmente son como garantes en Latinoamérica, lamentablemente, de la democracia, están absolutamente corrompidas. Y eso es lo que te dicen en Venezuela. Son corruptas de arriba abajo. Porque ¿qué ha hecho Maduro? Como hacía Montesinos, ¿no? Ofrecía, pues, y los que aceptaban, pues. Entonces, esos son los que sostienen. En un régimen de este tipo, normalmente tienes que corromper a las Fuerzas Armadas para que te sostengan en el poder. Y ya, pues, no hay forma de sacarlo. Entonces, ese es el problema. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Entonces, ya ¿cuánto tiempo viene? Mira, para que tengan una idea, Chávez llegó en el 98 al poder. Hace 20 años que están en el poder. Han quebrado Venezuela. Las inflaciones son... Ya no sé, porque ya comienza a perder la cuenta. Ya no sé si... Yo dije que era 2.800%. Ayer salió en el comercio que era 13.000%. 13.000% al año. ¿Ya? Y un país rico en recursos naturales, ¿eh? Mucho más rico que el Perú en recursos naturales, pero muchísimo, ¿no? Con reservas de petroleras impresionantes. O sea, no, la verdad que no tiene ningún sentido que ese país sea pobre. No tendría por qué serlo, ¿no es cierto? Entonces, tiene todo para salir adelante, ¿no? Y sin embargo lo ves sumido en una pobreza, en fin. No sé si viste hace unos meses un fotógrafo norteamericano le tomó fotos a los perros callejeros en Venezuela. Sacaron en primera plana el comercio, me parece. Y las fotos eran pavorosas, porque eran unos perros que parecían fantasmas. Parecían esos perros que haces para películas de terror, ¿no? De que son fantasmas pero no son perros. El hambre que pasaban los perros callejeros. Es que nadie vota nada, pues. No pueden votar. ¿Qué vas a votar? Nada. ¿Te acuerdas? Vino una chica venezolana acá al programa y dijo, mira, mi papá, que es un hombre de clase media, se ha bajado 10 kilos, ¿no? Desde que yo salí de Venezuela. Claro, le hace bien, no, nadie duda que le hace bien. Pero en realidad es terrible, ¿no? Y si la gente viene acá, ¿no es cierto? Y la tratan pésima, y le engañan, y le estafan, y les quitan su plata, y los hacen trabajar gratis, y no les reconocen, y además les dicen, venezolano arepero, andate al Girón de la Unión, que además, dicho sea de paso, todo trabajo dignifica. A mí me parece muy bien que una persona esté vendiendo algo en el Girón de la Unión y no esté robando. O sea, claro, me parece muy bien que vendan algo. Y yo he visto en reportajes, si ustedes saben, médicos cirujanos, productores de televisión, ¿no es cierto? Vendiendo, claro, pues es el primer mes, el segundo, el tercero, pero a los 6 meses esas personas están en otra cosa. Es una especie de aterrizaje, ¿no? Tal vez el Estado peruano, a través de la Cancillería, o a través de alguna organización internacional como ACNUR, etcétera, porque estos no son refugiados, pero tienen las características muy parecidas, debería organizar algún tipo de servicios que sí me parecerían más eficientes, ¿no? Evidentemente Migraciones tiene que mejorar el servicio porque hay que expedir estos permisos temporales y hay que atender una cantidad de gente que no se esperaba, porque al Perú nadie quiere venir a vivir, pues déjense cosas, no somos, de verdad, pues nadie quiere venir acá, no somos atractivos, no somos sexys, nunca lo hemos sido, no somos Europa, no somos Estados Unidos, no somos sexys. ¿Por qué? Porque somos un país que también es inestable, que también ha tenido crisis, que también ha tenido hiperinflaciones, que también tiene violencia.
Entonces no es el país donde todo el mundo se muere de ganas de venir tampoco. Pero sí deberían organizarse algunos servicios que, digamos, una bolsa de trabajo, servicios migratorios, servicios de, digamos, tratar de reunificar familias, que eso se hace hasta en Estados Unidos. Es decir, si yo estoy acá y tengo mi visa y quiere facilitar las cosas para que el resto de la familia pueda venir, en fin. Entonces, eso todavía no tiene una respuesta muy organizada por parte del gobierno. Y obviamente estos venezolanos no pueden contar ni con su consulado ni con su embajada. Están completamente desamparados, no tienen amparo legal. Hay asociaciones ya de venezolanos acá. Y desde la iglesia también. Yo no sé, todavía en Lima no se ha puesto de moda. Le voy a preguntar al padre Javier si acá se puede hacer una misa para los migrantes. Sé que hay misa por migrantes de venezolanos en Acá San Isidro, ¿no? En San Isidro se están reuniendo. Claro. ¿No? Ahí se Bueno, reúnen. acá en el centro debería haber una, que estamos más cerca de muchos sitios de trabajo, y que se llevó el sábado en la tarde, el domingo temprano. Dice, ya, los migrantes vienen a misa a tal sitio. Entonces, es un punto de encuentro también. No solamente es un punto de recuperar tus raíces católicas, porque la mayoría de los venezolanos son católicos, sino también porque puedes reencontrarte con personas de repente que están en tu misma situación, que te pueden dar un mejor consejo, porque inmediatamente estas redes pues se aconsejan, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Tienen páginas de Facebook, ¿no? ¿Cuál es un buen sitio? ¿Cuál es un mal sitio? Yo les agradezco, han reproducido el video que hice el jueves, me lo han visto más de 2 millones de personas, lo cual es impactante. Esos son 20 puntos de rating. Pero lo que yo quería decirles ese día era que en el Perú la mayoría de la gente es más amable de lo que parece. Podemos parecer un poco tosquitos y malcriados, pero no somos malas personas en el fondo. Así que es cuestión de pedir y entender que sí se les va a mirar con un poco de temor al principio, porque, reitero, este es un país no acostumbrado a migrantes. Aun cuando recibimos migración interna y aun cuando maltratamos a nuestros migrantes internos, ¿eh? Eso sí, sin ningún asco. Ay. Rosa María, 8:37. Nos tenemos que ir. Sí, Alejo González nos dice: las sociedades diversas son las más tolerantes y saludables. Claro. Manuel Guerrero nos dice: recomiendo a los xenófobos, aún sabiendo que no lo leerán, Said Edward, Reflexiones sobre el exilio, recomiendo un libro. Luego Silvana Darrigo Guapaya: sin embargo, ¿cómo contestar a aquellos que dicen que el venezolano se roba el trabajo? Yo no creo que sea así, pero he notado que muchas empresas pequeños negocios prefieren contratarlos porque reciben muchísimos sueldos que peruanos, y es decir, somos solidarios, no aporta una respuesta. No, le explico al señor, fíjese. Cuando masas de migrantes van a otro país, crean puestos de trabajo, es al revés. Crean negocios, dan trabajo a otros. Imagínese usted Estados Unidos, imagínese usted Argentina, Brasil, sin migración. No habría nadie, pues. Como no hay gente, y América todavía está sumamente despoblada. Entonces, creas trabajo, le das oportunidades a otras personas. Porque lo que viene es normalmente la élite de una sociedad. Viene la gente más instruida. Hoy, ¿no es cierto? En el siglo XIX llegaban masas de campesinos a los Estados Unidos desde Irlanda con hambre porque había un problema de la crisis de la papa y en fin. Hoy llega, y las guerras expulsaban a la gente, ¿no es cierto?, más pobre. Pero hoy lo que llega al Perú es la gente más educada de un país que está buscando trabajar. Y al buscar trabajar, ¿qué pasa? Mejora la productividad de nuestro país. Al mejorar la productividad, ¿qué pasa? Hay más negocios. Al haber más negocios, mejora el PBI. Y dos, que es bien importante lo que dijo uno de los oyentes, las sociedades diversas son tolerantes, cosa que nosotros no somos. Es decir, porque tenemos que convivir. Las sociedades donde viven cristianos, judíos, musulmanes, budistas, todos juntos. Usted se va a Singapur y no lo puede creer. Hay un barrio chino, hay un barrio malayo, hay un barrio hindú, cada uno con su propia religión. Todo el país habla inglés. Pero se decidió hace 50 años, así eran un poco, ¿cómo les puedo decir? Creían en el orden sobre los valores de la libertad y otros más. Pero lo cierto es que lograron hacer que minorías muy adversas convivieran. Porque es la forma en la cual sales adelante. Si ustedes se van a los países nórdicos, por ejemplo, donde hay una presencia musulmana importante, conviven perfectamente.
son sociedades integradas. Canadá lo único que pide es traer más gente. Australia, más gente. ¿Por qué? Porque necesitan de esta diversidad compleja. Además, pónganse a pensar, Australia es un país que tiene un origen de colonia inglesa, pero está mucho más cerca a Indonesia que a Londres, ¿ya? Entonces, su diversidad va a provenir justamente de las migraciones chinas, malayas, vietnamitas, Camboya, Tailandia, Indonesia, todas las del sudeste asiático, que están mucho más cerca de lo que está Europa de ellos. Entonces tienen que aprender a convivir con distintas religiones, y son muy abiertos a eso. Entonces nosotros no hemos sido educados en la diversidad. Y deberíamos serlo, porque además lo que es curioso es que el Perú internamente es un país tremendamente diverso, pero poco tolerante con la diversidad. 8:41, Rosa María, la situación de Venezuela preocupa a toda la región y a todo el mundo. Vamos a conversar sobre este tema en breves instantes con el internacionalista Francisco Belaúnde. Pausa y retornamos. Muy bien. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. En la fraternidad. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Adelante, Rosa María. Y estamos en comunicación con Francisco Belaúnde para hablar justamente de la situación de Venezuela primero y luego vamos a hablar de la situación de los migrantes venezolanos en el Perú. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Encantado de estar todo. Bueno, Maduro dice que adelanta elecciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué este súbito aprecio por las elecciones en el caso de Maduro, que debería patearlas todo lo que pudiera para mantenerse en el poder? Bueno, más que súbito aprecio por las elecciones, será en todo caso súbito aprecio por el fraude. Bueno, no súbito, sino aprecio por el fraude. Bueno, el tema está es que evidentemente lo que quiere hacer acá Maduro es aprovechar el momento de debilidad de la oposición, ¿no? Que la oposición está dividida, ha quedado mal parada ante la opinión pública justamente por sus divisiones, y entonces quiere hacer un poco la jugada que hizo con el tema de las elecciones regionales, en la que hubo justamente por esas divisiones, hubo una abstención muy fuerte
por parte de muchos opositores al gobierno, de la mayoría de la población, digamos, que es que se opone al gobierno, y el resultado fue una victoria del chavismo, ¿no? Entonces el cálculo va por ahí. Claro, pero digamos, a ver, ¿él cree que puede ganar estas elecciones? Mira, lo que sucede, ¿qué pasa si es que va a haber el llamamiento seguramente de varios partidos, incluidos el de María Corina Machado, y otros que van a decir no hay que votar, que participar en las elecciones es legitimar al régimen? Entonces lo que va a pasar es lo que sucedió en las regionales. Muchas personas que están en contra del régimen no van a ir a votar. Claro. Entonces, y jugando un poco, haciendo maniobras, trucos del otro lado, el régimen podría finalmente, en ese escenario, a pesar de que es ultra minoritario a nivel de la opinión pública, al final poder ganar las elecciones. Entonces lo que está haciendo la oposición es plantear mal la estrategia. Es decir, lo que hay que decir a la gente es que vaya a votar, ¿no es cierto?, con un candidato único. Así es. Así es, pero ya está visto que la oposición no va a ir aparentemente con candidato único. Ya están varias voces diciendo que se van a lanzar cada uno por su lado. Y eso es un desastre. Pues. O sea, podrían hacer un pacto por el cual elecciones competitivas luego de sacar a Maduro. Exactamente. Que ese sería lo lógico, ¿no? O sea, es evidente que estas elecciones no son competitivas. Muy bien. Candidato único, todos vamos a votar. Sacamos a Maduro, elecciones competitivas. Así es, totalmente. ¿Por qué es tan complicado hacer una estrategia tan clara? Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos acá, vemos las cosas con cierta dificultad, pero ahí evidentemente están las pasiones, están, digamos, los intereses que siguen estando ahí, o las personas que creen que finalmente su candidato al final, a pesar de todo, puede ganar, aunque hayan otros candidatos de la oposición, pensando de repente lo que eso sucedió acá en el Perú o en otras partes, ¿no? Que finalmente, según las encuestas, las preferencias se concentran en el candidato que está con más posibilidades de derrotar al oficialista. Entonces se produce pues una especie de concentración de votos a ese nivel. Pero ya en las actuales circunstancias es una apuesta muy arriesgada, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que finalmente lo que está en juego es la posibilidad de salir de una dictadura, ¿no? Claro. Ahora, si se pudiera hacer una encuesta real en Venezuela, ¿qué porcentaje de apoyo real tiene Maduro? Mira, las encuestas hablan de alrededor de 25%. Y que tiene que ver mucho, claro, hay sectores del chavismo duro que, digamos, que siguen siendo, digamos, chavistas, aunque también hay chavistas, digamos, puros que rechazan a Maduro, y también está también hay una, digamos, a pesar de todo, el régimen tiene todavía herramientas para digamos, acciones clientelistas, ¿no? Digamos, repartir líderes como una herramienta para conseguir adhesiones también, ¿no? Así es. Ahora, migración venezolana. Lo que ha sucedido desde casi el principio, ¿no es cierto?, desde los eventos del 2002 también, es que los venezolanos han comenzado a salir masivamente de Venezuela, cada vez en mayor número, cada vez en una situación más desesperada. El Perú ha generado un sistema migratorio de fácil acceso, el permiso temporal de permanencia, que permite trabajar, etcétera. ¿No deberían los demás países de Latinoamérica adoptar una modalidad conjunta, es decir, toda la OEA adoptar una modalidad conjunta para manejar un problema que ya es humanitario? Sí, bueno, sin duda. Eso es muy claro, ¿no? El tema de la migración venezolana ya se está volviendo efectivamente como un problema ya regional, y nos está afectando a todos. Y es un poco lo que, digamos, lo que estás diciendo es un poco lo que se ha planteado en Europa respecto a los refugiados sirios e iraquíes. Tenemos que repartirnos entre todos un poco la carga, que significa evidentemente para toda sociedad la llegada de decenas de miles o centenares de miles de personas que huyen pues de una situación terrible, ¿no? Entonces Perú siempre ha estado un poco a la vanguardia en esos términos, y eso los venezolanos lo reconocen, ¿no? Bueno, pero Colombia también,
está en una, digamos, que está en primera fila, Colombia, ¿no? Pero otros países deberían efectivamente tener la misma claridad en ese sentido que la que está teniendo el Perú, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo organizar esto de tal manera, digamos, de que sea digamos, la manera óptima posible? Nosotros somos un país que no recibe migrantes, somos un país bajo en recepción de migrantes. Y muchas personas en el Perú están sorprendidos con esta migración. Y algunos asustados, lo cual suele pasar normalmente con las migraciones. ¿Cómo manejar esto de una manera más inteligente? A ver, efectivamente, como en todos los países donde hay inmigrantes de manera masiva, incluyendo los peruanos, ¿no? Se da pues este tipo de reacciones muchas veces de temor y digamos de rechazo, ¿no? En determinados sectores. Yo creo que una de las primero es hacer cumplir las normas laborales, porque según se está diciendo, según varios informes, los venezolanos están siendo contratados bajo condiciones inferiores a las que se les ofrece a los peruanos. Por lo tanto, ese es un factor que está siendo, digamos, definido por quienes están en contra, o los que sugieren controles, ¿no? Controles para la llegada de los venezolanos. Lo otro es, yo creo que también hay que recordar, o sea, recordar que los peruanos hemos, entre comillas, invadido un montón de países, somos un país migrante. Exactamente. En todos los lugares, se han creado también problemas con los peruanos y con otras migraciones. Entonces yo creo que eso es muy importante, ese mensaje, transmitirlo. O sea, los venezolanos han sido sumamente solidarios con el Perú, nos han recibido a decenas de miles de personas, que nos toca también retribuir eso. Entonces, además, por supuesto, del hecho de que hay un derecho también de cada refugiado de ser acogido, pero ese es un argumento en realidad que pega menos a nivel popular. Más pega el hecho de que, caramba, hemos sido acogidos también por Venezuela y somos acogidos en Chile, en Argentina y en otros lugares. Claro, y además en lugares fronterizos, o sea, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia y en Ecuador, hay peruanos, hay muchísimos peruanos, probablemente más que los venezolanos que están acá, pero exactamente. Pero sí siempre genera estos sentimientos xenofóbicos, ¿no? La idea de que el extranjero te va a quitar algo, ¿no? Eso sí, eso es una cosa, es la primera vez que al Perú, como decías, el Perú nunca había sido un país, digamos, que recibe de manera tan masiva a inmigrantes, pues ahora nos ha tocado, nos estamos viviendo exactamente lo mismo que han vivido otros países, ¿no? Bueno, ahora nos ha tocado. Claro, ahora siempre pasa que la primera generación que llega es la que se mete en problemas, ¿no? Y siempre van a haber problemas, siempre va a haber, así como hay peruanos que hacen de todo, habrá un venezolano que hace algo que sea incorrecto, y esto estigmatiza al grupo. Y eso se da en todas partes, pero lamentablemente es una realidad en el Perú también. Bueno, y ahí está efectivamente un poco también la responsabilidad de los líderes de opinión, de los políticos, ¿no? De no estar cayendo justamente en una, y de los medios en general, ¿no? De no estar poniendo el foco excesivamente ya por razones, digamos, porque tiene una posición xenófoba, en delitos cometidos eventualmente por venezolanos. Como tú dices, naturalmente entre todo este grupo, del gran grupo de venezolanos que vienen, pues hay gente que son, hay gente indeseable, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero así es. El tema está, ¿Hay alguna entidad internacional, estoy pensando en ACNUR, que pueda manejar una situación así de migración masiva de un país? Mira, normalmente hay efectivamente el alto comisionado a los refugiados, que también, digamos, que maneja este tema, maneja esas grandes migraciones debidas a justamente gente que huye de situaciones humanitarias complicadas, ¿no? Pero ellos sobre todo están, actúan sobre todo en aquellos países donde finalmente es tan masivo el asunto que tienen que instalarse campamentos, ¿no? Campamentos para poder alojar a todas estas personas. Los venezolanos que llegan hasta el momento, hasta donde no es que estén necesariamente, en la calle todavía. Bueno, no se nota ese fenómeno como por ejemplo se está viendo en Colombia, en Cúcuta, donde han invadido un local público para poder instalarse, están existiendo viviendas, ¿no?
todavía en el Perú no estamos viendo eso, ¿no? Pero probablemente tal vez en algún momento se genere, sobre todo cuando son inmigraciones que son súbitas, ¿no? Como la que está pasando acá, ¿no? En poco tiempo un gran número huye, ¿no? Entonces ahí se vuelve inmanejable. Si se genera una situación como esa en que ya prácticamente tienes que hacer campamentos para, digamos, acoger a todos estos venezolanos, eventualmente Naciones Unidas podría intervenirse, claro. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Francisco, por este panorama de la situación en Venezuela y fuera de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa antes de regresar, y regreso con las elecciones municipales de Lima. Aunque ustedes no lo crean, la provincia de Lima, bueno, es una manzana bien apetitosa y reclamada. Castañeda ya no puede reelegirse. Eso nomás es buena noticia. Pero hay otros que quieren, y vamos a darles alguna lista preliminar de los que están ya haciendo sus pequeñas propagandas por toda la ciudad. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 57 minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben a través del Facebook Live. Hay bastante gente que escribe, que comenta, que está de acuerdo, que está en contra. Pero a todos, muchísimas gracias, por escribirnos. Y a ti, Rosa María, a través del Twitter también te están escribiendo. Me están escribiendo. ¿No? Y bueno, hay gente que me pregunta ¿qué hay de las elecciones municipales? Bueno, estamos todavía lejos, ¿no? Faltan 9 meses para octubre, para tener elecciones municipales. Pero ese era un espacio en el cual también este gobierno, si hubiera sabido jugar bien las cosas, hubiera tenido un poco de paz, porque las campañas municipales, digamos, se calientan mucho en septiembre, pero ya desde agosto, ¿no? Comienzan a haber movimiento. Sin embargo, y aun cuando no han sido convocadas aún, ya hay propaganda por toda la ciudad de Lima. Ustedes ven carteles rarísimos. Este señor, quiere ser candidato. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya hay, según la República hoy, 8 candidatos, ya más o menos sostenidamente lanzados. De repente se retiran, de repente no. Tú sabes que la publicidad está prohibida, ¿no? Hasta que no se convocan a las elecciones, no se puede poner publicidad. Pero todo el mundo se sienta como... Incluso a nivel distrital he visto... Exactamente. Acá en el Perú, como todo el mundo hace lo que le da la gana, y la OMP no tiene ningún poder, entonces, y no hay ninguna sanción, o sea, no que te quitan de la carrera, ni mucho menos. Entonces, ni modo, pues. A ver, ¿quiénes son? Están en competencia o en carrera Renzo Reyardo, que tiene su propio partido, que se llama Perú Patria Segura. Juan Carlos Zurek, que iría por Somos Perú. Renzo Reyardo ha sido fujimorista, ¿verdad? Fujimorista de Cambio 90, su padre, acuérdate. Claro. Congresista de Cambio 90, él después congresista claro que sí. de... en esa época no se llamaba Fuerza Popular, se llamaba Fuerza 2011, fue congresista, se separa y como tenía la inscripción de Cambio 90, se la quedan pues y la convierten en Perú Patria Segura. Es su partido y se retira él postuló a la presidencia, se retira en 2016 para no perder la inscripción. Y acá la tienen. Así es. ¿Y el Juan otro Carlos Zurek de Somos Perú, ¿ok? Él ha sido alcalde. Sí, de La Molina. De La Molina, es alcalde de La Molina. Lo que pasa es que si eres distrital, sí puedes postular a provincial, eso no está prohibido. Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores, va por Acción Popular. Él renunció a Somos Perú. Cuando salió con Acuña, él renunció a Somos Perú y ahora va por Acción Popular. Alberto Bengolea, que ahora es presidente del partido del PPC, ahora va por el PPC.
a Lima. Humberto Lay, regresó el pastor Lay, resurrección. Restauración, ¿no? Restauración Nacional. Julio Gago, que también fue congresista del fujimorismo, va por Avanza País, ¿no? Y en teoría, aunque esto no sea oficializado, Jorge Villacorta por Peruanos por el Cambio, y dicen que Carlos Álvarez por Vamos Perú. Entonces, por lo menos esto es lo que hay. Ustedes dicen, ¿dónde está el señor Cornejo? El problema de Enrique Cornejo es que no ha logrado, a pesar de tener mayor intención en las encuestas, no ha logrado inscribir su partido. Entonces, eso es una cosa complicada, porque la inscripción ha cerrado el plazo para el 10 de enero. Ya, o sea, ya venció. La ley 30673 tenía un articulito diciendo, si para el 10 de enero no estás inscrito, chao pescado. Según Cornejo, ¿no es cierto? Puede tener razón. Esta es una maniobra de los partidos para eliminar a sus adversarios sin someterse pues a la votación, ¿no es cierto? Y hay muchos movimientos, Susel Paredes lo estaba explicando, más pequeños distritales, que tampoco van a poder inscribirse por esta famosa inscripción del 10 de enero. Ella ya lo logró, pero otros podrían entrar, ¿no es cierto? El alcalde de Comas, Miguel Saldaña, también quiere ir a Lima, pero su movimiento, que se llama La Suma de Todos, no ha sido inscrito, ¿no es cierto? Entonces está juntando 5.000 firmas y van a presentar una acción ante el Tribunal Constitucional pidiendo la inconstitucionalidad de la ley 30673, ¿ok? Así estamos. Y bueno, esa es la situación de Miguel Saldaña y de Enrique Cornejo, que están en este asunto bastante preocupados. ¿Tú crees que Enrique Cornejo, con toda la mochila de Odebrecht, que si bien es cierto, no está nada seguro, pero está cargando un paquete muy pesado? Es muy pesado, yo también creo lo mismo. ¿Pueda tener alguna posibilidad? También. Hay otros aspirantes, ¿ah? También se ha hablado de Manuel Velarde, que es actual alcalde de San Isidro, de Daniel Urresti, pero Urresti también tiene otra mochilaza gigantesca, que es el proceso judicial por la muerte del periodista Hugo Bustos. Que vamos a ver, él dice que tiene la propuesta de 3 partidos para postular, pero tú sabes cómo es Urresti, que habla bastante, ¿no es cierto? Manuel Velarde fue elegido en San Isidro por el PPC, así que no podría ir ahora. Y pero hay otros partidos sueltitos, ¿ah? O sea, con inscripción. Podemos, que es de José Luna, Podemos por el Progreso, José Luna ya tiene su partido, se peleó con Solidaridad, ya tiene su partido, Siempre Unidos de Felipe Castillo, o el Partido Humanista de Yehude Simo. También hay que decir que ni Fuerza Popular, ni Solidaridad Nacional, ni Alianza para el Progreso han dicho quién va a ser su candidato. O sea, APP, los fujimoristas y Solidaridad Nacional no tienen candidato. O sea que probablemente hayan 3 más. No, podemos llegar con 16, 17, 18 candidatos. No se asusten, así es el Perú. Eso no quiere decir que haya digamos, una gran democracia en nuestro país. Lo que pasa es que hay un exceso de ambición, que es otra cosa. Y esto pasa en cada zona, en cada región, en cada localidad. En cada sitio donde me están escuchando en este momento. A nivel provincial, distrital y regional, en los 3 niveles de gobierno, va a pasar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con esta elección? Que según esta misma ley, los movimientos regionales ya no tienen que rendir ni cuentas a la OMPE. O sea, no solamente estábamos mal, ahora estamos mal en peor. ¿Ah? Es increíble, increíble. Pero así están las cosas, pues. ¿no? Y nuevamente tendremos los negociados, claro, en vez de estar la gente del narcotráfico que se narcos y minería ilegal, tala ilegal, o sea, en las zonas más digamos, alejadas de Lima, donde el crimen organizado campea, la plata va a la campaña, de todas maneras, tienen sus candidatos, ni que fueran sosos, tienen que tener poder político porque a nadie los moleste. Bueno, esa es la situación, y de eso no se habla. Entonces, en eso estamos. Mire, acá me cuenta José Alejandro Godoy, bien dateado, que Julio Gago está negociando con el kenyismo para el apoyo de Alberto. Ah, bien jugado. Gago, claro, con el kenyismo. Y Reyardo será pues con el queiquismo. No, porque mira, el APRA, Solidaridad Nacional y el fujimorismo queiquista no han definido candidato de Lima, ¿no? ¿Qué pasa con Capuñay o Crospoma? También. Esther Capuñay también está postulando, aun cuando no estoy muy segura, al final, con quién va a ir. Si con UPP
o no, eso es lo que parece. Y el Partido Humanista dicen que puede lanzar a Gustavo Guerra García a la alcaldía, ¿no es cierto? Pero que quiere darle, Diego de Simón, inscripción a una carta de izquierda. Podría ser. Luis Así Enrique Galvez de la Puente, por Acción Popular, me dicen acá. es posible, pues no han anunciado, pero acuérdense que no. Acuérdense que Acción Popular tiene como precandidato a Jorge Muñoz, que es el alcalde de Miraflores, pero claro, en esos partidos hay elecciones internas, ¿no? Y lo han invitado a postular internamente, ¿no es cierto? Para ahí vamos. Bueno, nos tenemos que despedir, 9:05. Nos vamos, pero volvemos pronto. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias a toda la red Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.